Las luces brillaban. La multitud enmudecía. Sí. Y así, de repente, Hollywood tenía una nueva obsesión. Ajá. Solo para verlo tropezar después. ¿O fue realmente un tropiezo? Buena pregunta. Bienvenidos a Starscope Report. Hola a todos. Acompáñenos mientras descubrimos los dramas de Hollywood, esas sacudidas de la industria musical y, bueno, los escándalos virales de los influencers. Exacto. Desde las sorpresas en la alfombra roja hasta, digamos, las controversias en redes sociales, acá nos metemos de lleno en las historias detrás de la fama. Hoy exploramos una narrativa fascinante. Casi parece sacada de un guión, ¿no? Totalmente. El ascenso, la caída y la reinvención de Channing Tatum. Exacto. Una historia que se revela a través de 3 proyectos de cine muy diferentes, casi como actos de una obra, ¿viste? Sí, tal cual. Uno que, contra todo pronóstico, se hizo. Se logró filmar. Increíble. Otro que quedó ahí, atrapado en el limbo de Hollywood. ¿El famoso Development Hell? Ese mismo. Y uno más, un proyecto que era pura pasión para él, que lo persiguió como un fantasma durante años. Empecemos entonces por el que sí vio la luz, aunque su historia es, casi increíble. Dale. Imaginen esto. Un exmilitar, desesperado, roba más de 60 McDonald's, entrando por el techo. Por el techo. Es genial. Y este tipo se convierte en el papel que podría, redefinir la carrera de Channing Tatum. Hablamos de Roofman. La historia real detrás de esto es alucinante, la verdad. Jeffrey Manchester, ex sargento del Ejército de Reserva, padre divorciado, hasta el cuello de deudas. Claro. A finales de los 90 empieza esta serie de robos rarísimos, descolgándose por los techos de un montón de negocios, sobre todo McDonald's. De ahí los apodos. Claro, Roofman, el ladrón de los techos, Rooftop Robber. Pero lo más extraño, fíjate, es que tenía fama de cortés, amable. Sí, es increíble. Según los informes, encerraba a los empleados en congeladores o cuartos traseros, pero parece que lo hacía con cierta consideración. ¿Cómo sería eso? Hay una anécdota famosa donde le dio su propio abrigo a una empleada que estaba temblando de frío durante uno de sus robos. No te puedo creer. En medio del robo. ¡Qué personaje! Tal cual. Pero la parte que realmente centra la película y que suena a invento total es su fuga en 2004. Ah, sí. Después de que lo atrapan, se escapa de la cárcel y para que no lo encuentren, ¿sabes dónde se esconde? A ver. Durante meses, nada menos que en un Toys R Us y un Circuit City, abandonado ahí en Charlotte, Carolina del Norte. Es difícil de procesar, ¿no? Vivir escondido en una juguetería. Meses. Sobrevivió, dicen, a base de comida para bebés que encontraba ahí en la tienda. Y parece que hacía ejercicio en bicicletas de juguete para no volverse loco y mantenerse en forma. Para. Meses en un Toys R Us, comiendo papilla y pedaleando en bicis de juguete. Esto es oro puro para un cineasta. Totalmente. Y ahí es donde entra Derek Cianfrance, el director. Un director intenso, ¿eh? Sí, conocido por sus métodos, ultra inmersivos. Él busca que sus actores prácticamente vivan dentro de la película. Claro. Tatum dijo que trabajar con él fue como un regalo, una experiencia magistral. Lo llamó un cineasta con un compromiso inigualable. Y ese compromiso con la autenticidad a veces roza lo obsesivo, ¿no? Sí, hay una historia de Cianfrance que se puso furioso porque un utilero puso hielo falso en una bebida durante el rodaje. ¿En serio? Sí, gritando, «Esta no suena como hielo». Pero lo más espectacular fue la decisión de construir una réplica funcional y a escala real de un Toys R Us de esa época. ¡Wow! Un Toys R Us entero. Entero. Cianfrance bromeó diciendo que era su Fitzcarraldo, su barco de vapor sobre la montaña. Ese set se convirtió en el espacio vital para que Manchester se metiera de lleno en el mundo oculto de Manchester. Y para sumar más capas de realismo, Cianfrance hizo algo bastante audaz, ¿no? Sí, incluyó a personas reales relacionadas con el caso en la película. Contame eso. Lee Wainscott, la mujer con la que Manchester salió brevemente mientras estaba prófugo, tiene un pequeño papel como guardia de cruce escolar. Mira vos. Y los mismos policías que le interrogaron a ella en la vida real en 2004 se interpretan a sí mismos. ¿En serio? Sí, en una escena interrogando a Kirsten Dunst, que hace de Wainscott en la peli. Dunst dijo que eso crea capas que la gente siente al ver la película. Qué fuerte eso.
¡Qué nivel de detalle! Y la preparación de Tatum fue igual de profunda. Él y Sean Franz pasaron cientos de horas hablando por teléfono con el verdadero Jeffrey Manchester. Que está preso todavía, ¿no? Sí, cumple condena y su liberación está prevista para 2036, creo. Al principio, Tatum intentó hacerle preguntas, pero sintió que no conectaba. Así que cambió de táctica. Le dijo a Manchester, mira, soy un libro abierto, pregúntame lo que quieras. Ah, se abrió él. Exacto. Y esa vulnerabilidad, dice Tatum, creó una conexión inesperada. Incluso sintió que Manchester lo cuidaba durante esas charlas. ¡Qué loco! Y hubo un momento clave en esas llamadas, ¿verdad? Algo que lo marcó. Sí. Le preguntaron a Manchester qué haría si alguna vez salía de prisión, y su respuesta, según Tatum, fue una de las cosas más desgarradoras que había oído. ¿Qué dijo? Dijo, no sé si me dejarán, porque soy un delincuente convicto, pero me encantaría adoptar. Me encantaría tener una segunda oportunidad de ser padre y no arruinarlo esta vez. Uf, qué fuerte. Tatum confesó que esa respuesta, le dio un puñetazo en el estómago. Le mostró a un hombre muy consciente de sus errores. Claro, eso te cambia la perspectiva. Totalmente. Y moldeó su interpretación. Él insiste en no verlo ni como héroe ni como villano, sino como un ser humano muy, muy complejo y multidimensional. Ajá. Alguien que tomó decisiones terribles bajo la presión de sentirse un fracaso. La visión de Tatum es que los crímenes de Manchester venían de una necesidad desesperada y, equivocada de proveer para su familia. Como si no entendiera que él ya valía por sí mismo. Exacto, que él era suficiente sin necesidad de robar. ¿Y las primeras reacciones a Ruffman en los festivales? ¿Qué tal? Mayormente positivas, la verdad. Se alaba mucho la actuación de Tatum. La describen como encantadora, totalmente ganadora. Ajá. Destacan su habilidad para generar empatía hacia este perdedor adorable que intenta triunfar. Un poco en la línea de su personaje en Logan Lucky, ¿viste? Sí, ese tipo de personaje le queda bien. Pero, ojo, no todos son elogios. Ha surgido una crítica importante. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Se cuestiona si la película, al buscar este retrato humano, no está omitiendo convenientemente detalles menos, favorables del pasado de Manchester. ¿Cómo qué? Como una llamada al 911 por un presunto disturbio doméstico. Un crítico señaló que esto podría ser un poco deshonesto para un director tan enfocado en la verdad como Sean Franz. Claro, si vas por la autenticidad. Exacto. Preguntan, ¿cuál es el punto de usar las partes encantadoras e ignorar las desagradables? Parece que la película busca ser agradable para el público, ¿no? Caminando esa línea fina entre humanizar a un criminal y quizás, limpiar un poco su historia. Es complicado ese balance, ¿no? En historias basadas en crímenes reales. Muy complicado. Igual, la historia en sí ya es tan rara. Vivir en un Toys R Us y le sumas la intensidad del método de Sean Franz, no sé, es increíble de verdad. Definitivamente un papel muy distinto para Tatum. Sin duda. Ruffman parece ser un giro muy consciente de Tatum hacia un cine más de autor, ¿no? Más íntimo. Sí, parece una elección deliberada. Podría ser una respuesta directa a las frustraciones que había acumulado con el sistema de las grandes franquicias de Hollywood. Tiene sentido. Incluso el tema central de la peli, alguien luchando contra un sistema que siente injusto, buscando formas raras de sobrevivir, parece hacer eco de las propias batallas de Tatum por conseguir autonomía creativa. Es una lectura interesante, ¿sí? Pero esta inmersión profunda en la autenticidad con Ruffman llegó justo después de chocar contra muros de frustración en proyectos mucho, mucho más grandes y comerciales. Ajá. Y esa es la siguiente parada en esta montaña rusa. Así que, agárrense. Upa. Acá viene la ironía máxima, ¿no? ¿Cómo puede ser que una franquicia de comedia súper exitosa, que se reía justamente de las secuelas interminables y los refritos, Sí. termine siendo víctima de exactamente eso? Hablemos del caso de 23 Jump Street. Es que hay que recordar el contexto. 21 Jump Street y 22 Jump Street fueron éxitos enormes, Rotundos. tanto en crítica como en taquilla. De hecho, la secuela, 22, superó a la original, recaudó como $331 millones globalmente. Una locura. Comparados con los 202 de la primera, sí. Y no podemos olvidar esa secuencia de créditos finales de 22 Jump Street. Genial. Brillante. Con todos esos pósters de secuelas ficticias cada vez más absurdas. Pusieron la vara altísima para cualquier continuación real.
Totalmente. Fue como decir, ya no se puede hacer más. Exacto. Pero lo que vino después fue todavía más ambicioso. El plan era MIB-23. Ah, el famoso crossover. Un crossover directo con la franquicia Men in Black. Esta idea medio loca se filtró en el hackeo de Sony de 2014, ¿te acuerdas? Sí, fue un escándalo. Imagínate a Jenko y Schmidt, los personajes de Tatum y Jonah Hill, metiéndose en el universo de los hombres de negro. Y no era solo una idea loca, ¿eh? Había un guión y mucho entusiasmo creativo detrás. Sí, parece que sí. Tatum todavía hoy dice que ese guión es el mejor guión que he leído para una tercera película de una franquicia. Mira vos. En uno de los mails filtrados de Sony, Jonah Hill lo describía como limpio, radical y poderoso. La premisa era que Jenko y Schmidt se infiltraban en una escuela de medicina y de alguna forma descubrían el mundo secreto de MIB. Y el chiste de los trajes. Ah, sí. Había un gag recurrente planeado. Como eran novatos en MIB, en lugar de los trajes negros icónicos, les daban trajes azul pálido. Buenísimo. Suena divertidísimo. ¿Qué pasó? ¿Por qué nunca vimos esos trajes azul pálido? Bueno, la explicación oficial, digamos, apunta a una incompatibilidad de tono. Ah, lo típico. Walter Parks, el autor de Men in Black, y Chris Miller, codirector de Jump Street, parece que tenían dudas. Men in Black se basa en presentar lo extraordinario con cara seria, ¿viste? Claro, el deadpan humor. Mientras que Jump Street es pura parodia, exageración. Fusionarlos era un riesgo grande. Temían que pudiera hundir ambas franquicias. Tiene cierta lógica, ¿sí? Al final, Men in Black siguió por su lado con el reboot Men in Black International, que bueno, no anduvo muy bien. No, fue un fracaso, la verdad. Esa es la versión oficial. Pero según Channing Tatum, la verdadera razón por la que 23 Jump Street está frenada hoy es mucho más terrenal y francamente frustrante. A ver. Burocracia y los costos por encima de la línea. Específicamente, se refiere a la tarifa enorme que pide el productor Neil H. Moritz. Ah, el productor original de Jump Street. Explicó que el costo de Moritz es tan alto que haría el proyecto inviable financieramente. ¿Tanto así? Dice que su tarifa costaría tanto como el presupuesto real de la película, si no más. Eso es lo que lo está matando. ¿Me estás diciendo que una de las secuelas de comedia más esperadas de la última década está bloqueada no por falta de ideas, sino por los honorarios de un productor? Aparentemente sí. ¿En serio? ¡Qué locura! Es increíblemente desalentador para los fans, ¿no? Totalmente. Y mientras tanto, todos los intentos de hacer spin-offs, como el de Mujeres o el del personaje de Brie Larson, tampoco llegaron a nada. Nada, todo quedó en la nada. La ironía es casi poética, ¿no? Es terrible. La franquicia que se burlaba de las secuelas cínicas y de la maquinaria de Hollywood, ahora es víctima de esa misma maquinaria financiera. El chiste meta se volvió una maldición profética, como decís. No es un problema creativo, es un problema de plata en una planilla. Exacto. Y esto también habla de un cambio más grande en la industria, me parece. ¿En qué sentido? El tipo de comedia con presupuesto medio alto, como era Jump Street, se ha vuelto cada vez más difícil de justificar para los estudios. Claro, con el streaming y los tanques de superhéroes. Exacto. Lo que era viable y súper exitoso en 2014, ahora se ve como demasiado riesgoso financieramente, sobre todo si tenés costos fijos tan altos como los que menciona Tatum. 23 Jump Street es como un síntoma de un modelo de negocio que ya no funciona para ese tipo de pelis en el cine. Exactamente. Bueno, si les están gustando estos giros inesperados de Hollywood y las historias detrás de cámaras, asegúrense de estar suscritos a Starscope Report. Sí, por favor. Tenemos muchas más historias locas como esta preparadas. Y si creen que perder una secuela tan prometedora como 23 Jump Street por temas de plata es frustrante, esperen a escuchar la historia del proyecto que Channing Tatum describe no como perder un trabajo, sino como perder a un amigo. Uf. Un proyecto que lo persiguió durante una década entera. Se pone denso esto. Aquí entramos en territorio doloroso para Tatum. Una década de desarrollo. Múltiples directores que entraban y salían. La puerta giratoria. Una visión audaz, clasificada R, o sea, para adultos, que incluía, según el propio Tatum, mutantes teniendo sexo. ¡Wow! Y todo se esfumó casi de un día para el otro por una fusión corporativa gigante. Hablamos del proyecto maldito.
Gambit. La historia de Gambit es una verdadera odisea de Hollywood. Larga, tortuosa. Tatum fue vinculado oficialmente al papel del mutante cajún, Remy LeBeau, Gambito, en 2014. Aunque él amaba al personaje desde chico, ¿no? Sí, era su favorito. Y Fox, que tenía los derechos de los X-Men en ese momento, veía a Gambito como un posible personaje ancla para la franquicia. Sobre todo pensando en la salida de Hugh Jackman como Wolverine. Claro, necesitaban una nueva cara fuerte. Exacto. Pero desde el vamos, el proyecto pareció tener mala suerte. Fue una puerta giratoria de directores, como decías. Rupert Wyatt, el de El planeta de los simios. Después Doug Liman, el de Al filo del mañana. Y Gore Verbinski, de Piratas del Caribe. Todos se fueron. Sí, todos abandonaron el barco. Citando diferencias creativas, problemas de agenda, la película cambiaba de forma con cada director nuevo. Pasó de ser una película de atracos con mafiosos A un thriller sexy con Liman. En un momento, Tatum y su socio productor Reed Carolyn, que habían coescrito el guión, hasta intentaron dirigirla ellos mismos. ¿Y qué pasó? Fox les dijo que no. Según Tatum, les dijeron que querían a cualquiera menos a nosotros, porque no tenían experiencia dirigiendo. Qué duro. Y Fox tenía una estrategia interesante en ese momento, ¿no? Querían que cada película derivada de X-Men tuviera un sabor de género distinto. Claro, como hicieron con Logan, que era casi un western. Exacto, oscuro, crepuscular, y Deadpool, obvio, una comedia de acción, ultraviolenta. Gambit iba a ser el siguiente experimento. Sí, el productor Simon E. Kinberg la describió en su última versión como una comedia romántica o sexual. Y la visión final del guión, coescrita por Tatum, era, bueno, muy atrevida. Sí, contame eso de los mutantes. Tatum la describió sin filtro como una comedia romántica R-rated, pero llevada al extremo del universo mutante. Y acá viene la cita que dio la vuelta al mundo. Teníamos mutantes teniendo sexo. Directo. Era salvaje. Era el tipo de cosa que Marvel y Disney nunca harían. Imagínate eso en una peli de superhéroes mainstream. Es que no me lo imagino, por eso suena tan genial. Lizzie Kaplan, que iba a ser la coprotagonista, confirmó esto. Dijo que el guión era como una comedia romántica alocada tipo las de los años 30. Mira qué mezcla. El tono, parece, reflejaba perfecto al personaje de Gambito. Encantador, pícaro, medio sinvergüenza y con mucho estilo. El traje tenía que ser canchero. Tatum bromeó sobre eso. Dijo que no tenía que ser funcional como el de Batman, sino verse increíble. Citó: tiene que ser simplemente genial, hermano. Esta mierda desfiló en París el año pasado, porque a Gambito le encanta la moda. Querían capturar esa esencia. Todo sonaba increíblemente único, arriesgado, y entonces... Y entonces, cuando parecía que por fin iba a suceder, llegó el golpe de gracia. La compra de 20th Century Fox por parte de Disney en 2019. Ah, la megafusión. Cambió todo. El proyecto Gambit, considerado demasiado arriesgado, demasiado distinto y quizás demasiado adulto para los planes de Marvel Studios bajo Disney, Lo cancelaron. oficialmente cancelado en mayo de 2019, justo cuando estaban a punto de empezar a filmar. Tenían fecha de estreno para marzo de 2020. No. ¿Qué final tan abrupto y bajón después de casi una década de remarla? El impacto personal en Channing Tatum fue, según él mismo, devastador. Me imagino. Dijo públicamente que quedó tan traumatizado por la cancelación que no pudo ver ninguna película de Marvel del MCU durante años. ¿En serio? ¿Tanto así? Para él no fue solo perder un papel. Lo sintió como perder a un amigo, porque se había preparado muchísimo, estaba listo para hacer Gambito. Claro, la inversión emocional era gigante, mucho más que un simple trabajo. Totalmente. Pero acá viene un giro reciente que nadie esperaba. No. Exacto. El cameo sorpresa de Tatum como Gambito en Deadpool and Wolverine este año. Sí. Fue cortito, pero fue un montón. Fue muy significativo. Tatum le agradeció enormemente a Ryan Reynolds, dijo que Reynolds luchó por mí y por Gambito para que ese momento pasara. Qué buen gesto de Reynolds. Tatum dijo: le deberé esto probablemente para siempre. Y la reacción de los fans fue tan positiva que parece que reabrió algunas puertas. ¿Se habla de algo más?
Ahora se habla de conversaciones entre Tatum y Kevin Feige, el jefe de Marvel, y hay rumores de un posible regreso más importante del personaje, quizás en Avengers Doomsday. Ojalá. Sería genial verlo bien. Sería una vuelta de tuerca increíble. Mutantes teniendo sexo. Es que sigo pensando en lo audaz que sonaba ese guión. Qué lástima, la verdad, que esa versión se perdiera tan cerca de la meta, después de tanto luchar. Analizándolo fríamente, la muerte del Gambit de Fox simboliza algo más, ¿no? ¿El qué? El fin de una era de experimentación con los géneros de superhéroes que Fox estaba haciendo. Es verdad, estaban probando cosas distintas. Y esa diversidad fue absorbida por la necesidad de consistencia de marca del MCU bajo Disney. La visión de Tatum de una comedia romántica zarpada con sexo mutante era el siguiente paso lógico en esa audacia de Fox. Pero no encajaba en Disney. Era fundamentalmente incompatible con la identidad más familiar, más controlada de Disney. Fue, en muchos sentidos, una víctima de la homogenización corporativa que suele venir con las grandes fusiones. Triste, pero suena lógico. Y también muestra la vulnerabilidad del artista cuando su pasión choca contra las decisiones frías de las empresas. La conexión de Tatum con Gambito era real. Era fan desde chico. Claro. Por eso la cancelación no fue solo una frustración profesional como Jump Street. Fue un golpe emocional de verdad. Usar palabras como traumatizado lo deja clarísimo. Sí, se nota la diferencia. Historias como la de Gambit demuestran lo impredecible y a veces, brutal que puede ser la industria de Hollywood. Sigan conectados con nosotros y presionen ese botón de suscripción para no perderse las próximas historias que descubriremos. Dale, que se viene más. Así que, si miramos todo el panorama, estas 3 películas, Roofman, Jump Street y Gambit, trazan como un mapa fascinante de la carrera reciente de Channing Tatum, ¿no? Sí, totalmente. Es como ver 3 caras de su relación con Hollywood. Gambit representa su ambición creativa más personal, más apasionada, pero también su vulnerabilidad ante el poder corporativo. Exacto, el sueño roto. Jump Street fue la cima de su éxito comercial en franquicias, pero irónicamente también se volvió el símbolo de las limitaciones financieras, burocráticas del sistema. La jaula dorada, digamos. Y Roofman, la película que sí logró hacer, parece señalar el camino futuro que busca: autenticidad artística, profundidad psicológica, colaboración con cineastas de autor respetados. Ha sido todo un viaje para él, desde las alturas del estrellato de franquicia, pasando por el bajón del desengaño creativo con proyectos fallidos, hasta esta búsqueda actual de algo más significativo. Todo indica que Tatum está entrando en una fase más madura de su carrera, donde parece priorizar el significado artístico, la colaboración genuina, por encima de la garantía del éxito en taquilla. Y ese cameo de Gambito, aunque fuera cortito, se siente como una especie de catarsis, ¿no? Sí, totalmente. Una muestra de resiliencia y un giro inesperado que cierra un círculo, al menos un poco. Lo que nos deja flotando una pregunta interesante para reflexionar. A ver. Después de este recorrido por su ascenso, caída y reinvención a través de estos proyectos tan distintos, ¿creen que este nuevo enfoque artístico de Channing Tatum es un cambio permanente, definitorio? ¿O es simplemente otra fase más en la siempre impredecible y salvaje montaña rusa que es Hollywood? Buena pregunta para cerrar. Queda picando. Han estado escuchando Starscope Report, donde Jordan y Jamie descubren las historias que dan forma a Hollywood, la música y la cultura pop. Gracias por sintonizar. Y no olviden suscribirse para más historias que mantienen a las estrellas brillando.